Listo. Iniciamos la grabación de nuestro sexto encuentro en línea. En este momento estamos en ejecución de la fase número 5 de nuestro seminario. Vamos a hacer una pequeña introducción a la fase número 5, muy pequeña, porque vamos a dedicarnos a mirar todos esos casos puntuales del desarrollo en lo que vamos en cada uno de los grupos. La fase número 5 empezó el pasado mayo 4 y vamos hasta mayo 17. Esta fase que viene es como la segunda parte de lo que ustedes acabaron de realizar en fase número 4. Recordemos que la fase número 4 ya es como tal el desarrollo del trabajo de grado, ese cumplimiento al primer objetivo específico que todos los grupos desarrollaron a partir del diagnóstico y la situación actual. Y en esta parte y en lo que va corrido en este proceso de la fase número 5 hasta el próximo 17 de mayo, teniendo en cuenta que el 17 de mayo es el martes 17 de mayo, vamos a realizar ya como tal el desarrollo del segundo objetivo específico o los siguientes objetivos específicos para los grupos que de pronto generaron más de 2 objetivos específicos y que como tal ya es la consolidación de la propuesta. Tengo entonces el proceso entonces de fase número 3, donde ya ustedes hasta el día de hoy pueden hacer recalificación de la fase número 3 en el tema del diseño, inconvenientes que se nos presentaron en la calificación de esta fase número 3 como para que ustedes tengan en cuenta. El tema de las normas APA, quería que hoy antes de arrancar con los grupos individual, tocar como estos temas generales, el tema de las normas APA. Las normas APA en los trabajos de grado, estamos trabajando con las normas APA versión número 9, estamos con la versión número 9 que ustedes la pueden encontrar fácilmente en internet. En estas versiones, ustedes parte del manual en todo lo que es parafraseo y citas bibliográficas, ustedes tienen en recursos educativos una guía muy buena dentro de la plataforma, pero como tal, las normas APA, séptima edición, perdón, vamos en la séptima edición, lógicamente tienen unas justificaciones, el manejo de unas márgenes, el manejo de las sangrías, el manejo de la letra, el manejo del interlineado, que algunos de los grupos, no estoy diciendo que todos, pero algunos de los grupos no se están ajustando. Primero que todo, nosotros no manejamos en normas APA para los trabajos de grado de este seminario Ariel 12, manejamos la TAN New número 12. Y este ha sido como el primer error que he encontrado en casi todos los trabajos. Entonces, antes de hacer entrega del documento final, digamos que les estoy recordando en las observaciones que por favor trabajen las normas APA, pero para el documento final sí o sí vamos a tener en cuenta y vamos a calificar que estén cumpliendo con la norma APA que es necesaria. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que cuál es el tipo de letra que se utiliza en normas APA. Ya vimos que la Time News número 12 vamos a tener en cuenta en segunda manera cuál es el interlineado, que es el 1.5. La justificación, no estamos trabajando, la justificación es a la izquierda y entonces veo procesos de justificado paralelo. Entonces, todos estos detallitos, por favor, van a estar pendientes. Voy a descargarle las normas APAS que vamos a encontrar en internet y estamos pendientes en el tablero de anuncio. Voy nuevamente a colocárselas, sobre todo para el documento final. Yo trato de no calificarles mucho normas APAS y temas de forma, sino simplemente de fondo en cada una de las calificaciones de la fase. Pero sí, para el documento final vamos a ver el tablero de anuncios. Voy a colocar ahí una información de esas normas APA para que cuando ustedes van a hacer ya el ajuste al documento final, ustedes tengan todas estas consideraciones. Pero es muy bueno que empiecen a trabajar desde ya y que las actividades empiecen a darse en ese término de palabra. Eso en respecto a las normas APA. Entonces, tenemos compromiso de que cada uno de los trabajos del tablero de anuncios, tan pronto terminemos fase número 5, ahí vamos a colocar las indicaciones para que todos puedan trabajar ese documento final y lo puedan generar bien.
Segundo, observaciones entonces. La fase número 3, o sea, ¿qué clase de errores encontramos? Muchos. Hay grupos que sí están muy bien enfocados, pero me llama la atención que casi ningún grupo me habló de población objetivo. Si ustedes tenían una población objetivo, usted no me va a decir, nuestra población objetivo son los empleados. Eso no es población objetivo, muchachos. Población objetivo son 100 personas, 10 empleados, 15 empleados. Ninguno me determinó como tal una población objetivo. Si yo tengo una población objetivo, como decir un segmento de 200.000 personas, yo tengo que generar una muestra. Yo les decía, esa muestra hay que generarla estadísticamente y ustedes hacen la fórmula, pero se generan al más o menos congruente hacia que la muestra que ustedes vayan a aplicar no sea más de 30, pero la muestra hay que hacerla cuando ustedes tienen poblaciones objetivos muy grandes. Y población objetivo no es que ustedes me digan, vamos a hacer una población objetivo donde son los empleados de la empresa y no tengo ni idea cuántos son los empleados de la empresa, ni cuál es la calidad de los empleados de la empresa, ni cuáles son las características de esos empleados como tal. Otra de las curiosidades es que ustedes tenían que generar en la fase número 3, ustedes tenían que decir, bueno, entonces vamos a generar el tipo de investigación, ya lo hablamos en el encuentro anterior a entregar la fase número 3, cuál es la clase de investigación que van a hacer, el tipo de investigación, por qué escogieron ese tipo de investigación para la realización de su trabajo, cuál es el enfoque y por qué. Vuelvo y le repito, no necesitamos definiciones, era por qué. Método de investigación, ¿cuál es el método y por qué? ¿Cuál es la población objetivo? Si tienen que generar la muestra, ¿cuál es la muestra? Y el desarrollo del trabajo, es muy importante que lo realizaran las fases o actividades que van a realizar. Fase número 1, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer recopilación de la información. Fase número 2, vamos a aplicar un instrumento de recolección a los empleados o a la población objetivo de la empresa, que son los 10 empleados. Fase número 3, vamos a hacer como tal el análisis de los datos y a generar la DOFA. Fase número 4, vamos a hacer una propuesta, vamos a hacer fase número 5, vamos a hacer un plan de acción, pero no hicieron eso. Entonces, y aparte de eso, recuerden que hablamos que había que anexar como tal en forma de gráfico, ya sea en la parte de entre población objetivo y muestra, ese modelo de instrumento de recolección que ustedes iban a utilizar. Es más, no fui muy dura al calificar, pero cuando ustedes se les solicita un instrumento de recolección, ustedes tienen que hacer el modelo que van a aplicar y simplemente anexan el gráfico o la figura dentro de su actividad. Pero simplemente me colocaron, vamos a hacer estas preguntas, primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, esas son las observaciones, o sea, es la presentación. Cuando ustedes les hablan de un instrumento de recolección, ustedes tienen que coger ese modelo que van a hacer y lo que hacen es llevarlo como una imagen, lo llaman como una ilustración, lo llaman como una gráfica o como ustedes y lo anexan a su actividad, cómo es lo que va a quedar. Y eso es lo que vamos a revisar. No sé por qué hay grupos que están totalmente desubicados. La fase número 3 simplemente iba a determinar lo que íbamos a hacer y en la fase número 3 algunos me colocaron ya las respuestas, los análisis. Entonces, creo que están un poquito perdidos porque el grupo que está asistiendo a los encuentros en línea y que ni siquiera asiste, con simplemente ver las grabaciones de los encuentros en línea, con hacerle seguimiento a sus rutas formativas, pues ustedes lo ven reflejado en sus notas porque pues hay grupos que están muy bien y llevan sus calificaciones muy bien organizadas. Entonces, eso es para darle ese proceso a la fase número 3. Y la fase número 4, pues esa sí está en términos de calificación, es la fase, pues lógicamente es una fase complicadísima en el sentido de que vamos a revisar recopilación de información, vamos a revisar la aplicación del instrumento de recolección, vamos a ver los resultados que dio ese instrumento de recolección, cómo graficaron, cómo tabularon, cómo hicieron el análisis a cada una de esas respuestas y finalmente cómo generaron una DOFA. Entonces, en ese proceso sí, hasta la próxima semana no tendrán observaciones para su fase número 4. Entonces, aquí, esto era lo que quería darles de preámbulo. Vamos entonces a empezar, vamos a levantar las manos para mirar cada grupo cómo está,
qué tiene de aclaración, qué tiene de inquietud. Algún grupo me escribía a la mensajería, mira, es que no entiendo, yo veo los encuentros y no entiendo, entonces por favor asistan los encuentros en líneas, porque si definitivamente con las grabaciones de los encuentros, con las rutas, con los videos tutoriales, y de pronto todavía no se siente que está ubicado, pues sí o sí hay que venir a los encuentros. O sea, si definitivamente no es suficiente, pues hay que venir a los encuentros, porque hay que mirar esos casos particulares. Entonces, me regalan 5 minutos, y en 5 minutos se me presentó aquí un inconveniente, y en 5 minutos, por favor, me organizan. Vamos a empezar a hacer aquí las inquietudes y aclaraciones a cada uno de los grupos. Bueno, listo. Entonces, arrancamos. Por favor, vamos levantando la mano y vamos a trabajar entonces con los grupos, o vamos llamando grupo a grupo para ver también cómo vamos grupo a grupo, porque eso es importante saber con cada grupo cómo estamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Ya vamos grupo a grupo, o ustedes quieren hacer, ya tienen listas sus inquietudes y aclaraciones que quieran hacer? Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que en la plataforma dice que la fecha de entrega es el 10 de mayo y tú dices que es el 17. No, espérame, no, 17, espérame de una vez, porque es que nosotros tuvimos un inconveniente cuando crearon esas fases, no tuvieron en cuenta lo de Semana Santa, pero se supone que ya las arreglamos. Entonces, regálame un segundo. Y tampoco sale ruta formativa, o sea, solo sale como la entrega y ya. Ya estoy mirando, sí, tienes toda la razón, pero no. Ya sí, tienes toda la razón. No me he dado cuenta que... Y aquí vamos a mirar fase 5. La fase 5 vamos del 4 al 17 de mayo. Listo. Entonces, si quieres, por favor, revisa tu plataforma y me confirma si ya puedes visualizarla, ¿vale? Y una vez de paso me confirmas que está bien. Sí, profe, ya aparece. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, entonces como no los veo muy entusiasmados a preguntar, vámonos de grupo a grupo. Grupo número 1, y de paso vamos mirando aquí algunas cositas que tengo pendientes con los grupos. Grupo número 1, Bautista Ayala Claudia, Carreño Delgado Derly y Castellano Sánchez Yajaira. Grupo número 1. ¿Está presente?
No está presente. Grupo número 2, Hernández Flores, Jacob David, Pimientos Eches, Zaida y Torre Fonseca, Yurley. Grupo número 2. Hola, profe. Sí, señora, con Yurley. Listo, Yurley. Yurley Natalia, cuéntame, Yurley. ¿Dudas e inquietudes? Pues, profe, pues tenemos como muchas dudas y pues a la expectativa de cómo nos vayan a fase 4 porque pues nosotros no implementamos y estábamos pues sí un poco como desubicados o confundidos sobre el método de recolección de la información. Entonces, pues ya pues sobre lo que dijo ahorita, entonces pues estamos a la espera de la nota y de las nuevas correcciones que nos haga o observaciones, ¿no? Sobre esa fase. En la fase 3, no me colocaste qué población objetivo ibas a trabajar. Entonces, me imagino que en la fase 4 que voy a calificar, eso está supremamente claro. Y no me incluiste el instrumento de recolección. Significa que en la fase 4 lo aplicaste y lo tengo que ver muy bien reflejado y ya pues como tal desarrollado, ¿no? Pues, ¿Sí? profe, como le dije, pues estamos en la expectativa de cómo nos vaya, pues no sé, no podría decirle y no sé mi compañera si tenga dudas y preguntas o... Sí, profesora, qué pena. Nosotros aplicamos el instrumento de recolección y la población ahorita en el trabajo. Nosotros corregimos eso. En la Pero, fase pues, número 4 como tal ya es desarrollo, ¿no? Entonces, sí, el ya lo que yo desarrollo y empiezo a corregimos calificar es el esa. desarrollo como tal. Ujú. Sí, y nosotros corregimos como ese punto que nos había quedado mal, que no habíamos definido la población, la corregimos pues ya en el tercer, pues en el anterior ya lo hicimos, o sea, ya corregimos el trabajo para poder ir avanzando. Listo. Ok. Bueno, entonces, miren muchachos, y a medida que vamos analizando el proceso, es importante que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, el instrumento de recolección, ahorita lo que vamos a calificar es que ese objetivo y finalmente ese diagnóstico haya quedado. Entonces, en ese proceso de observaciones ya es muy importante que ustedes esa propuesta que están realizando en este momento tengan en cuenta esas consideraciones que seguimos viendo en esos encuentros, porque de igual manera tenemos la oportunidad de generar en la fase número 6 ya la consolidación de ese informe ya final y lógicamente el mayor porcentaje del seminario está en la fase número 6. Entonces, digamos, si nos ha ido mal hasta este momento, no podemos seguir que nos siga yendo mal. Entonces, ya sí o sí tenemos que hacer todas esas mejoras y tenemos que entregar un excelente resultado y se los venía repitiendo tanto en fase 4 como en fase número 5. Entonces, para que de pronto tengamos esto en cuenta, esas observaciones y pues lo más importante, digamos, dentro del trabajo de grado, todas las actividades que se generan hacen parte complementaria del trabajo y el desarrollo, pero la fase 4 y 5 es la vital, porque es el desarrollo como tal y es lo que ustedes están diciendo que realmente es el trabajo de grado y los resultados que como tal den. Ya el resto, digamos, es un acople de metodología y la investigación y toda la forma que ustedes le tienen que hacer a la entrega de un trabajo. Entonces, la fase 4 y 5 es mucho, digamos, las vitales y las importantes y prácticamente ustedes se dan cuenta en los tiempos que digamos, se les dedica tanto a la fase número 4 como a la fase número 5 y la dedicación es muchísimo más amplia precisamente por la importancia de lo que ustedes están realizando. La fase número 4 es una fase pues bastante estructurada, tienen que hacer varias actividades y la fase 5 pues es una cosa que tiene que quedar muy bien sustentada. En ese sentido, también como para generalizarles, por favor, estamos hablando de trabajos de grado. No podemos quedarnos cortos en los términos de sustentar un proceso. No son párrafos pequeños, no son por salir del paso. Es importante que ustedes estructuren, sustenten y profundicen cada uno de los temas que ustedes van a trabajar en su trabajo de grado, porque como tal es su tesis, es su proceso para poder, digamos, ser tecnólogos y digamos que no es posible que a estas alturas ustedes piensen que esto es un trabajo común y corriente como para salir de una nota, porque no lo es, y ustedes se están dando cuenta que en las notas se ve reflejado
que no se pueden, que tienen que hacer un esfuerzo de sustentación, un esfuerzo de profundización para sacar adelante como tal este trabajo de grado. Vale, grupo, vamos a seguir acá, grupo número 3. Grupo número 3. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, no, inicialmente, bueno, yo creo que usted tocó como ese tema, sí, teníamos unas inquietudes y era con respecto a las observaciones que nos habías hecho en la fase 3 de los lineamientos de las normas APA, ¿sí? Pues nosotros habíamos tenido en cuenta como el formato, bueno, y el video y todo el material que estaba ahí subido, entonces por eso pues no tuvimos en cuenta pues esas normas. Ya con respecto a la población objetivo, sí, pues ahí nos faltó pues definirla ya en la 4 para poder hacer el desarrollo del trabajo, pues ahí ya la nombramos, de igual manera el instrumento de recolección, que esas eran como las observaciones que su merced nos había indicado. No sé de pronto, profe, algo más que de pronto ha identificado en nuestro grupo, no sé. No, como el grupo número 3. Digamos que si nos hablamos de que por favor las normas APA, que por favor las apliquen, que por favor no, el instrumento de recolección, que no les quedó la población objetivo, puedo decir que esas fueron las muy generales para todos los equipos, entonces creo que aparte de eso, digamos, estamos bien. Sí, o sea, en medio de todo están bien enfocados en lo que hicieron en la actividad 3, ¿vale? Entonces estamos pendientes de ya que tal como tal la fase número 4 haya quedado bien desarrollada, entonces estamos pendientes de las calificaciones y las observaciones. ¿Listo? Listo, sí señora. Listo. Grupo número 4. Sí, profe, aquí está. Sí. Listo. Bueno, mi niña, ¿dudas, inquietudes? Sí, pues yo creo que ya dijo usted que la general era como la población objetivo, pero usted también nos colocó como que una fórmula para sacar esa muestra. Eso no entiendo porque esa es una población pequeña, son solo 7 personas, no creo que sea necesaria una fórmula como tal, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es, es que creo que ahí hubo una confusión porque generaste una muestra de 7 y ahí no tenías que decir muestra, sino población objetivo corresponde a 7. A 7 empleados. Sí, o sea, vuelvo y te repito, las poblaciones objetivos cuando son muy amplias y hay que hacer y determinar un instrumento de recolección y son muy amplias, ahí es donde generamos por medio de fórmula estadística la generación de una muestra que pues sea aplicable, porque no vamos a ir a un mundo grande porque es demasiado extenso, sino lo que nosotros hacemos es generar muestras para poder aplicar el instrumento de recolección. Pero cuando las poblaciones objetivos son tan pequeñas, pues tú simplemente dices población objetivo igual a 7, que son 7 empleados que pertenecen a la empresa y a los cuales vamos a aplicar a todos el instrumento de recolección porque es que son 7. Ahí no hay ninguna clase de muestra. Por eso es que es muy importante, siempre les coloco cuál es la población objetivo y si la población objetivo se debe generar muestra o no. Pero es que si la población objetivo es muy grande, debe generar muestras. Si la población objetivo es así como la tuya, pues no genera muestra y tu población objetivo no es una muestra, es una población objetivo igual a 7. Ese es el arreglo que tienes que hacer. Ah, ok, sí, eso estaba preguntando. Y otra cosa, nosotros aplicamos como la entrevista o encuesta esto de forma virtual. Lo hicimos en Google Forms y la enviamos. Entonces, para poner esa evidencia, pues también lo hicimos en Word como la plantilla. Ponemos la plantilla de Word porque no podemos la poner evidencia en fase 4 debió ser los pantallazos de la encuesta en el Google. Pero acuérdate que aparte de eso, eso te genera un Excel y ese Excel tú lo puedes simplemente anexar al documento. Sí, y frente a ese tema, acuérdense que solo en la fase 4 por calificación de la fase 4 para mirar efectivamente que hicieron los instrumentos de recolección, que los aplicaron, las vamos a anexar. Es en la fase 4. Acuérdense que lo hemos dicho en encuentros anteriores. Esta es la única fase en que vamos a anexar esos documentos. Cuando ya usted entrega su documento final, no le anexe esas encuestas, porque a veces hacemos 20, 30 encuestas, entonces hacemos anexos 30 hojas y resulta que nuestro trabajo de grado no puede tener más de 100 hojas y ustedes van a entregarle 30 en anexos. Eso no se debe hacer.
Entonces, en los trabajos de grado, cuando yo entrego mi trabajo de grado definitivo, los anexos de las encuestas no van. Porque es que si yo voy a aplicar 30 encuestas y son 30 hojas, imagínate, inmediatamente yo solamente me quedé con 70 hojas para trabajar en mi trabajo de grado y las necesito. Y este trabajo de grado no puede ser superior, pues los trabajos de grado, en este caso y en muchos, la mayoría de trabajos de grado no deben pasar de 100 hojas, incluyendo anexos, incluyendo toda la información. Entonces, solamente para la fase 4 ustedes debieron anexar ese documento de este instrumento de recolección aplicado. Ya ni para la 5 ni para el documento final, ustedes tienen que trabajar, no vamos a trabajar más con esos anexos. ¿Listo? Ah, listo. Lo único que sí leí es que como en apéndice creo que se pone como el formato de la entrevista. Como... Exacto. Entonces, usted en apéndice, ese instrumento de recolección que no me quisiste enviar, entonces me lo envías allá y me lo pones allá. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? Eso era todo. Sí. Listo. Vale. Grupo número 5. Grupo número 5. Voy rapidito. Grupo número 6. Profe, el 5, aquí estamos. Bueno, 5. ¿Dudas, inquietudes? No, creo que ya han quedado aclaradas con las preguntas de los otros compañeros. Vale, perfecto. Grupo número 6. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, yo sé de Steven, ¿cierto? Sí, señora, profe, una preguntita. En el caso de mi grupo, nosotros hicimos una DOFA, pero no le creamos las estrategias. ¿Es obligatorio ponerle las estrategias o no? No, voy a mirar cómo hiciste la DOFA. Vamos a ver qué tan sustentada hiciste la DOFA. No necesariamente voy a generar, o sea, una DOFA con estrategias, pues lógicamente esas estrategias son la base para la propuesta que puedes montar y pues lógicamente avanzan muchísimo más para ir hacia la propuesta, pero de igual manera esas estrategias son las que me puedes plasmar en el proceso de la propuesta, que es en la fase número 5. Entonces, miremos, lo que vamos a mirar es cómo te quedó la DOFA, o sea, que esté bien sustentada, que la hayas hecho bien, que no sea como me hacen que hacen un cuadrito y ponen simple 2 frases, entonces debilidad una frase, fortaleza una frase, listo, ya hice la DOFA. No, eso, una DOFA muy bien sustentada. Entonces, de una vez para que ustedes sepan, porque a veces nos volvemos como tan prácticos que somos tan prácticos que terminamos sin profundizar y sin generar documentos realmente importantes que sean perfectamente leíbles y que sean que profundicen muy bien los temas y sobre todo cuando están aplicando un instrumento de recolección, cuando pasaron por todo el proceso de diagnóstico, una DOFA tiene que ser algo muy bien organizado y deben estar muy bien sustentado y profundizado, ¿vale? ¿Listo, Joseph? Profe, espera, yo meto la cuchara también respecto a la DOFA. Cuando uno adjunta la DOFA, ¿eso pasa a ser un cuadro? ¿O...? A mí me gusta que representemos ese cuadro, pero ese cuadro tiene que quedar muy bien sustentado. Entonces, digamos que para resumir ese proceso de diagnóstico que hicieron, el hacer esa DOFA en un proceso de diagramación, pues es como una de las mayores indicaciones que usted en investigación puede hacer. Pero esa diagramación tiene que estar muy bien sustentada, bien organizada. Ah, ok. Vale. Grupo número 7. Grupo número 7. Profe, creo que, no sé si somos nosotros, Carlos, Johnny y Viviana. ¿Me puede confirmar? Qué pena. Carlos, Joanny, Viviana Alexandra y John Edinson. Sí, somos nosotros, ¿cierto? Ay, Dios mío, ¿ustedes cómo se les va a olvidar qué grupos son? Qué pena, profe. Es que le da así del celular. Ah, bueno. Cuéntame, ¿qué dudas tienes? ¿Qué inquietudes? ¿Qué podemos aclarar? Profe, pues la verdad nosotros tuvimos una confusión pues bastante grande, ¿sí? Nos quedamos pues sorprendidos con la nota, que nunca nos había pues una buena nota. Sí, a ver, muestre. Entonces sacamos primero la norma ZAPA, que es una generalidad de todo. Sí, sí señora. No generaron la población objetivo. Y ustedes fueron los que adelantaron el trabajo antes de perfilarlo. Sí, digamos, eso fue lo que nos pasó, profe, sí, como que nos confundimos, adelantamos
y el tema fue que ahí fue donde fue el error, ¿sí? Primero por el tema de las normas APAS y el tema de la población y nos adelantamos Entonces, ¿sí? Recomendación para el grupo 7. Entonces, organícense, organice la fase 3 que era, o sea, lo que tenía que entregar, no, o sea, volvemos a repetir y creo que soy reiterativa en el tema de que la fase 4 y 5 es la que genera los resultados, la fase 1, 2 y 3 es la que simplemente hago metodología de investigación en sentir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, en la fase número 3 tienes que coger y decir, este es el tipo, este es el enfoque, este es el método, esta es mi población objetivo, si fuera necesario esta es la muestra, este es el instrumento de recolección, estas son las etapas que voy a desarrollar. Entonces, si tú te das cuenta en la observación, pues yo te decía, ¿cómo así que ya desarrollé, que ya hice, que ya analicé, si nosotros para allá vamos en fase 4 y fase 5? Entonces, ahí sí fue, creo que fue que el equipo estaba perdido, no sé si no miran los encuentros en línea, no sé qué, de pronto tuvieron ahí un lapsus, pero nosotros sí estamos conectados y sí, no sé, fue como un tema de interpretación, ¿sí? Vale. Entonces, pasó eso y están afanados y la verdad pues no sé, profesora, que por medio suyo, ¿qué nos puede ayudar en ese caso? Porque el martes ayudar pues... es que la fase número 4 me imagino que ya la hicieron bien, cogieron y arreglaron la fase 3 y la fase 4 se enfocaron en hacer el desarrollo del primer objetivo, porque se tienen que forzar mucho en la fase 4, 5 y 6 para llegar y alcanzar al propósito que es poder pasar el seminario. Entonces, vuelvo y retomo las palabras que dije anteriormente. Este seminario tiene una ventaja y es que tú vas paulatinamente creciendo en el proceso de porcentaje de nota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fase 0 es muy mínimo el porcentaje, la fase 1 empieza a subir, empezamos al 10, 12, creo que estamos en este momento en el 14%, pero en este momento la fase 4 debió ser perfectamente entregada, no tienes que, mejor dicho, deben lucirse con la fase 4, con la fase 5, ese documento final y esa sustentación tiene que ser excelente para que no tengan problemas para la nota final. ¿Listo? Pero, listo, profe, entonces... Si me preguntas, o sea, hasta aquí, o sea, precisamente hasta aquí no va nada perdido porque ustedes precisamente todavía tienen mucho para recuperar y tienen todavía notas que son, que lógicamente tienen porcentajes mayores que los pueden recuperar. Pero entonces no se pueden descuidar en fase 4, no se pueden descuidar en fase 4 ni en fase 5 y mucho menos en el documento final o en la sustentación. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Grupo número 8. Grupo número 8. 8, grupo número 9. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, grupo número 9. ¿Lida o Liliana? Bueno, Liliana. Liliana, ¿dudas e inquietudes? No, profe, pues ya con lo que usted ha dicho anteriormente, pues ya me quedó claro lo de la población objetivo, ¿sí? Pues el error que tuvimos fue no poner el número como tal de cuántos empleados iba dirigida la encuesta. Mira, pero señora. Sí, hay un tema y eso es para todos los grupos. Como ustedes tienen que entregar un documento final con todas estas correcciones y estas observaciones, pues, o sea, resuman en una ficha técnica el proceso de la población objetivo, la muestra si es necesario, el instrumento de recolección, que es lo que veo que todos tuvieron con esa falla. Entonces, ustedes colocan en la fase número 3, listo, tipo de investigación, ¿por qué la escogí? Ahora, algún grupo me colocó en un solo párrafo tipo, método y enfoque. Ay, muchachos, por favor, tipo de investigación, su párrafo bien explicado, profundizando, luego método de investigación, luego enfoque de investigación, lógicamente con la numeración que me exigen las normas APA, porque eso hace parte de su trabajo de grado. Luego usted puede colocar ficha de aplicación de instrumento de recolección y ustedes pueden hacer perfectamente un cuadro donde diga población objetivo 7, tipología de la población objetivo, empleados de la empresa Pepito Pérez. Si la población objetivo fuera grande, entonces de una vez generan la muestra y dicen muestra.
y de una vez colocan, y de una vez en ese cuadro generan como tal ese instrumento de recolección que a este momento todos lo aplicaron y que ya lo tienen claro y que simplemente lo tienen que colocar ahí o lo manejan por el término de apéndice, donde van y colocan como tal ese instrumento de recolección. Entonces, o sea, no es difícil, simplemente es como un poquito de cuidado y de ponerle cuidado a los encuentros en línea. Entonces, es muy, muy importante que si estamos aquí en los encuentros en línea y que ustedes vienen a los encuentros en línea, hay que preguntar. Y si están en las grabaciones, pues yo soy muy repetitiva y sé, pues claro que yo repito las cosas varias veces durante el encuentro, entonces en la grabación varias veces le estoy diciendo lo mismo. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean las grabaciones, pues sigan bien los lineamientos para que no vuelvan a cometer que le faltó algo, le faltó la población, o mira, la población objetivo no era con la muestra, bueno, en fin. Entonces eso para que lo tengas en cuenta. ¿Alguna otra duda, grupo número 9? Listo, sí, señora. Profe, es que todavía no me queda claro cuando usted nos hace la observación de que dice que no se agregó el instrumento de recolección. ¿Lo agregaste? Es decir, pues es que en el trabajo sí arreglamos lo de la población objetivo, pero en cuanto al instrumento de recolección, pues nosotros describimos que íbamos a realizar la encuesta, que iba dirigida a los empleados de la empresa y pues los cargos, los que iba dirigida a la encuesta, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿el instrumento de recolección está ahí? O sea, por eso tenemos términos de recalificación, porque es que a mí se me pueden pasar. Acuérdate que son muchos grupos y yo, pues, ¿el instrumento de recolección lo anexaste, lo incluiste? Es que esa es mi duda, profe. O sea, nosotros describimos que íbamos a realizar la encuesta, pero entonces, ¿ahí cuál sería la net? O sea, las preguntas que realizamos. El modelo. Si tú lo vas a hacer en internet, haces el modelo y le tomas la imagen y me anexas ese instrumento de recolección. Si vas a hacerlo físico, es un formato, porque es que de dónde sale, o sea, cuando tú vas por la calle y te para un encuestador, te hace las preguntas y no tiene nada en la mano, ¿qué tiene? Tiene una encuesta y la llena. Pero si fuera eso ahora que todo es por internet, ¿qué haces tú? Tú ingresas a un aplicativo, ingresas a un link y te envía a contestar unas preguntas y eso es un instrumento de recolección. Decir que vas a hacerlo no es un instrumento de recolección. Ah, sí, lo vas a hacer. Muéstramelo. ¿Cómo lo diseñaste? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué se pide el instrumento de recolección? Porque acuérdense que yo les decía, envíenme, anexen ese instrumento de recolección porque uno a veces mira cuál es el tema, cuál es el área que la empresa, el sector, el área, y si sus preguntas son de acorde, porque ese instrumento de recolección es fundamental para que ustedes recojan la información que ustedes necesitan. Entonces, ¿dónde está el instrumento de recolección? No es que usted va a aplicar un instrumento de recolección, eso lo sabemos. Ah, sí, voy a hacer una encuesta. Muéstreme la encuesta. ¿Cuáles son las 10 preguntas? Y no es solamente, yo les decía, no es, mira, vamos a hacer estas 5 preguntas. No, eso no es un instrumento de recolección. Un instrumento de recolección es que usted agregue una imagen, agregue un gráfico y usted diga, mire, aquí dice un cabezote donde dice nombre, donde dice dirección, donde dice celular y donde dice los estudiantes de las unidades tecnológicas presentan a continuación este formulario para que nos lo conteste con la mayor brevedad. Pregunta número 1, tal, opciones de respuesta. Pregunta número, ¿sí? ¿Me hago entender qué es instrumento de recolección? Sí, señora, y sí lo hicimos, pero entonces no tomamos ningún pantallazo y pues no lo anexamos. Entonces, esa era como la duda. Sí, hay que anexar. Entonces, es importante porque esa observación en tu documento final yo la voy a retroalimentar y voy a ver que tú lo hayas hecho y que esté ahí involucrada para que quede en tu trabajo de grado, que tú en el momento de señalar cómo ibas a hacer tu trabajo, incluiste ese instrumento de recolección que ibas a aplicar en la siguiente fase y que con eso fue que hiciste tu metodología, recogiste datos y generaste resultados. ¿Vale? Listo, profe. Entonces ya ahí, bueno. Listo, sí, señor. Ok, grupo número 10. Grupo número 10.
Grupo número 10. Grupo número 11. Buenas noches, profe. ¿Kelly o Sandra? Sandra. Sandra, ¿qué dudas tienes? Sí, profe, tengo varias dudas. La primera es, bueno, entonces, hablando del instrumento de recolección, al momento de ya corregirlo bien, pues porque yo corregí las cosas, pero ahorita escuchándola me di cuenta que me toca volverla a corregir. Esto, al poner el instrumento de recolección, ¿lo pongo como una figura cuando explico lo de las fases o lo pongo en el apéndice? Tienes las dos opciones, donde yo lo pueda ver. O sea, si tú me ¿Dónde hablas en pasa? el documento final, para el documento final lo puedes llevar perfectamente a tu instrumento de recolección, lo llevas en apéndice. Pero también me lo puedes me lo puedes agregar con una imagen y eso hace parte de tu tabla de contenido en lista de figuras o lista de imágenes y me lo agregas, ¿sí? Entonces, lo importante es que lo veas reflejado, tienes varias posibilidades. Si tú me preguntas desde la actividad 3, pues generalmente los grupos lo que hacen es generar como una especie de lista de ilustraciones, o lista de figuras y lo incluyen en, digamos, entre, definen la población objetivo, los que le comentaba otro, definieron la población objetivo, definieron la muestra y presentaron la ficha técnica de su instrumento de recolección y presentaron como tal su imagen, ¿sí? Su cuadro, lo pueden presentar también en cuadros. O sea, lo importante es que o sea, las normas APA no existen por existir no, las normas APA existen porque le dan una presentación y mejoran la calidad del trabajo, de los trabajos de investigación. Entonces, las normas APA me dicen, mira, así lleva las imágenes, así lleva las figuras, así numéralas, nómbralas, genera los listados, pues para una mayor visualización y entendimiento de tu trabajo de grado. Otra pregunta, profe. Tengo una pregunta. Espérame un segundo, terminamos grupo número 11. Dime, ¿sigue? Sí. Bueno, nosotros vamos a desarrollar una página web y bueno, lo que tiene que ver con el catálogo virtual y es al momento de evidenciar lo de la página web, igualmente lo pongo como figura y explico. Figuras, muéstrame la imagen de la página y explico web, cada sección. Exacto, o sea, eso es tu propuesta y como tal haga de cuenta que usted la tiene que vender y usted la tiene que vender bien. Entonces, y tú sabes que la visualización de lo que usted está proponiendo es vital. No los estoy mandando a que vayan y entonces vayan y compren una página web, no, pero tú sabes que hay en este momento tenemos en internet, digamos, esos servicios de gratuidad, fórmala, diséñala, o sea, ármala y ponla en imagen dentro de tu trabajo para que lo que tú quieres en tu propuesta se pueda visualizar y se pueda vender mejor. Sí, entonces ahí yo detengo un segundo y genero que ustedes ahorita en la fase número 5 lo que van a hacer es una propuesta y van a generar una estrategia. Esa propuesta deben venderla, o sea, y venderla significa que tienen que hacerla profundizar en el tema, hacerla completa, muy bien estructurada, visualicemos lo que van a hacer, todo lo que vayan a hacer, visualicemos y sobre todo es muy importante, antes de que se me olvide, esas propuestas tienen que ir acompañadas de presupuestos y de cronogramas. ¿Cuánto vale hacer eso y en cuánto tiempo van a hacer eso? No me vayan a generar propuestas. Ahí vamos a hacer un manual de procedimiento, entonces ahí leen en Excel los tipos de manuales y ya, y lo que tiene que contener en cada manual. Y bueno, ¿y eso cuánto vale hacerlo? ¿Y en cuánto tiempo va a hacerlo? No, pero eso no hay que comprar nada. Todo lo que usted tiene un costo y ese costo está determinado, así sea por el profesional que va a hacer el manual. Si hay una persona que se va a sentar a hacer los manuales, a él le van a pagar. Y entonces, ¿cuál es el presupuesto? Pues el equipo humano. Mínimamente. Entonces, ya de ahí, si hay una APP, hay un instrumento, una herramienta tecnológica y eso tiene un valor y de ahí en adelante, todo lo que implique el costo, hay que generar ese presupuesto y cuánto en el tiempo, hablando de realidades. Entonces, y no vayan a generar propuestas que sean ambiciosas para empresas pequeñitas. Si usted le pone una propuesta que vale 200 millones de pesos y la empresa es una MIPYME, mi familiar que no puede invertir en eso. O sea, seamos muy
muy sentados en la realidad de lo que estamos proponiendo versus al presupuesto versus al tiempo. Y también son propuestas que sean generadas y que sean desarrolladas en tiempos acordes a lo que necesita una empresa. Entonces no pueden generar propuestas eternas, pero sí pueden generar de pronto fases. Ah, no, si es que mi propuesta va a largo tiempo porque esto va por fases y queremos generar primero esto, segundo esto, bueno, ahí sí ya lo dejo acorde a cada uno de lo que vaya haciendo, lo que vaya proponiendo. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna otra del grupo número 11? Sí, profe, una última cosita, qué pena. Bueno, yo estaba hablando y lo que tiene que ver con lo de la Cámara del Comercio, la última vez que se expidió, por así decirlo, fue el 7 de febrero. ¿Tengo que volver a actualizarla o eso me sirve? Nosotros estamos generando en fase 6, para que tú sepas, en fase 6, ustedes en fase 6 a su documento final, ustedes tienen que enviar su documento final, digamos, eso es un archivo, y otro archivo tiene que ser la Cámara de Comercio vigente mínimo con 30 días, el RUT actualizado, cuando hablamos de actualizado tienes que ser al 2022, y la carta que se acuerdan que en la fase número 1 hablamos del formato para que ustedes lo tuvieran tiempo, ya esa carta como tal. Entonces, esos documentos tienen que ir acompañados de un formato que ustedes ya tienen, que van a ver más adelante, que es el informe ejecutivo, que es como ese resumen que va para la oficina de investigaciones. Entonces, ese documento final va acompañado de esos documentos. Entonces, esa Cámara de Comercio vigente de 30 días, ya les voy de una vez a decir para que ustedes vayan guardando esa información y no vayamos a tener problema porque tengo muchos inconvenientes por no enviar. Dame un segundo, ya termino acá y sigo contigo, ¿vale? Entonces, estamos hablando que fase 6, fase 6, vamos del 18 de mayo, entonces estamos hablando de que las cámaras tienen que tener 30 días, entonces vamos a hablar que a partir de más o menos, dejemos en abril. ¿Qué fecha fue que me dijiste la Cámara de Comercio? Febrero. No, tienes que sacarla. Le toca invertir 5,600 pesos. Bueno. Vale. ¿Listo? Bueno, ¿quién tenía una dudita, compañero? El compañero que tenía una duda. Yo, profe, qué pena. Una pregunta, profe. En el caso de nosotros, la página de Polenta ya está en Google, pero le queremos hacer unas mejoras. O sea, nuestra propuesta es hacerle unas mejoras y ya tenemos unos tips para mejorarla, para que sea más rápido, para que el cliente pueda hacer mejor su pedido. Entonces, eso lo tiene que hacer un profesional y eso tiene un presupuesto porque eso lleva su costo. Tenemos que sacar, digamos, por ejemplo, la cotización como evidencia. ¿Cómo así? No, me tienes que generar un presupuesto de lo que vale hacerle esas mejoras a la página. Pero lo hacemos nosotros, no necesitamos ninguna Claro. cotización. No, los presupuestos lo hacen ustedes. Un presupuesto muy detallado de cada uno. Van a necesitar un profesional que haga la app, van a necesitar un dominio, van a necesitar, bueno, lo que necesiten para hacer ese proceso como tal. No cotizaciones ni nada. Generar y hacer el presupuesto. Listo, profe. Y lo otro es que también vamos a hacer un plan de marketing, pero dentro del plan de marketing esto también va la app. Sí, o sea, la app, Es que ustedes lo que van a hacer es un plan de marketing y ahí incluyes tu app, el mejoramiento de la app actual o el mejoramiento de la página actual. O sea, haz el presupuesto del plan de marketing y ahí involucras dentro de los ítems el mejoramiento de la página web actual. Y ahí, o sea, no hagas presupuestos separados, haz un solo presupuesto. Listo, profe, y dentro del plan de marketing va también, digamos, lo que es el nicho del mercado, la publicidad que vamos a hacer, digamos, con descuentos y eso, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el plan de marketing me imagino que necesita un estudio de mercados y los estudios de mercados tienen un valor de por sí. Entonces, dependiendo de la clase de estudio de mercado que necesites, pues lógicamente vale. Entonces, también eso te lo tienes que incluir. Profe, ¿qué plan de marketing nos recomienda que hagamos? O sea, que... Pero es que el plan de marketing que ustedes quieren hacer en el mejoramiento de una página web y aparte de eso, mejoran la página web,
¿A dónde quieren llegar? Entonces, ¿quieren hacer un plan de marketing digital o un plan de marketing que abarque también medios de comunicación como radio, televisión y prensa? O solamente que maneje herramientas digitales. Eso sí, ustedes se sientan y lo determinan en el sentido de que si yo puedo manejar perfectamente, no, es que queremos hacer un mejoramiento de la página web, queremos generar un aplicativo, una app, y queremos que todo esto sea promocionado en redes digitales, en YouTube, porque se puede, perfectamente se puede generar publicidad por el canal de YouTube, se puede generar por Facebook, se puede generar por Instagram, aparte de eso, yo quiero un plan de medios de comunicación porque quiero prensa, quiero radio, quiero televisión, y entonces ya, o sea, a ver, planes de marketing mil maneras, porque si me voy a medios de comunicación, existe la radio, la televisión y la prensa, pero aparte de eso, esa también se divide en las regionales, nacionales e internacionales, hasta dónde quieres llegar. Y aparte de todo eso, no, es que también quiero hacer un plan quiero hacer una estrategia de publicidad, digamos, de tierra. Ah, bueno, no, entonces es que yo quiero que también tienes un almacén de calzado, quiero hacer promociones, quiero hacer evento, porque tú puedes hacer un evento de relanzamiento de la marca, o sea, ¿qué quieres hacer? Entonces, lo puedes hacer muy ambicioso, pero también tienes que ser muy aterrizado. Entonces, mira presupuestos que sean reales, hasta dónde lo puede aterrizar, porque los planes de marketing pueden ser tan grandes como el bolsillo los pueda llegar a dar, y se pueden dar para mucho. Quiero que mi marca quede involucrada con, por ejemplo, hoy en día el tema de los influencers se mueve muchísimo, entonces hoy muchos están trabajando con influencers y están llenando a los influencers de plata de una u otra manera con el fin de que hagan reconocimiento de sus marcas. Entonces, eso sí es que ustedes como equipo determinen cómo quieren un plan de marketing dependiendo de esa empresa, dependiendo de esa organización y a cómo quiere llegar, pero principalmente pues los términos de financiamiento, hasta dónde la empresa puede dar, porque usted puede generar un plan de marketing de 1.000 millones de pesos, de 500 millones, de 200, ¿cómo puede generar un plan de marketing que sea un poco más acorde a lo que es la realidad de ese empresario al que tú estás trabajando y el que le estás realizando como tal este proceso y esa propuesta? Entonces, eso sí es una cuestión de que ustedes como equipo se sienten y ustedes digan, bueno, lleguemos hasta aquí o sea, generarle una propuesta innovadora, creativa. Acuérdense que este es un fortalecimiento al sector basado en las herramientas tecnológicas, entonces lógicamente ya un mejoramiento de la página web es importante, la generación de una app, y pues lógicamente busca una manera de, digamos, promocionar todo eso nuevo que van a hacer, que perfectamente podrían ser redes digitales, pero de igual manera, eso como ustedes como equipo son los que tienen que decidir hasta dónde quieren llegar, porque es su propuesta y hasta dónde ustedes van a dar, ¿vale? Profe, digamos que el pensado es como innovar la página, ¿sí? Como te lo acabo de decir, y promocionarla en Instagram y en Facebook, y dejar hasta ahí el segundo objetivo. Estructura bien, eso que me estás diciendo, estructúralo bien, y que quede muy bien organizado, se profundiza muy bien el tema, y que tengamos un presupuesto, que tengamos un cronograma, y que lógicamente sea medible y que sea algo aterrizado a la realidad de la empresa que estás investigando. Sí, profe, nosotros hablamos con el dueño y él, pues básicamente le comentamos eso y él nos dio un presupuesto, entonces vamos a trabajar sobre pues, si ya tienen un presupuesto, mejor todavía, no tienen nada más que hacer. O sea, es sobre lo que tienen hasta donde pueden llegar. ¿Vale? Listo. Gracias. Grupo número 12. Grupo número 12. Grupo número 13. Grupo número 14. Profe, grupo número 13. Grupo número 13. Profe, Dayana. Dayana, una cosita.
Bueno, lo de las normas APA, nosotros la verdad pues nos estábamos guiando, era por los videos tutoriales, entonces cuando dijiste el otro tipo de letra, pues ahí quedé como... Sí, trabájeme, como... sí, o sea, no les estoy en cuenta la calificación para nada, Ajá. pero yo como directora de proyectos en mis seminarios me gusta trabajar con el TAN número 12. O sea, las normas APAS a veces te dejan como estas 3 o 4 tipos de letra, pero a mí particularmente me gustan los trabajos de grado entregados en eso, justificación totalmente a la izquierda, y por eso yo les decía que cuando vayamos a empezar fase 6, voy a hacer, les voy a colocar ahí el informativo en el tablerito, o de pronto ya la otra semana, bien organizadito, tipo de letra, justificación, para que ustedes cuando vayan a arreglar, lo arreglen totalmente. Por claro, ahora, porque es que nosotros decíamos como, bueno, pero ¿qué es lo que estamos fallando? Y revisamos y no entonces, caíamos en la cuenta. norma ZAPA versión 7 me ofrecen 3, 4 tipos de letra y digamos que todas están bien. Pero para trabajos de grado y desarrollo, porque pues yo espero que esos trabajos de grado queden excelentes, porque lógicamente es su imagen como estudiantes y mi imagen como directora de proyectos que tienen que subirlos a un repositorio, que van a ser consultados y que muchas veces no hay ningún inconveniente o no es difícil que fácilmente cualquier trabajo pueda llegar a ser leído y ser tenido en cuenta. Acuérdense, como ustedes miran investigaciones para hacer sus estados del arte, muchas veces más adelante van a mirar sus trabajos para generar estados del arte. Entonces yo trato en lo posible que sean lo mejor posibles y lo mejor presentados, y lo que para, digamos, para el centro de investigación y para Colciencias es lo más ajustado, y para, digamos, para esos términos son el TAN número 12, alineado a la izquierda, interleado 1.5, pero eso se los coloco en el tablero de anuncios, ustedes están pendientes antes de su documento final, ¿vale? Listo, profe. Otra cosita, en el instrumento de recolección, listo, nosotros hicimos 10 preguntas, pero nosotros, o sea, no anexamos como una imagen, sino hicimos la redacción de las preguntas que se hicieron en la reunión. Sí, ustedes fueron de esos grupos que me dijeron, mire, estas son las preguntas que vamos a hacer. O sea, las pusimos como tal, pero no anexamos como una imagen donde tú lo que siempre, estabas mira, diciendo. siempre, porque ustedes ahorita están en tecnología y me imagino que ustedes quieren pasar a hacer su ciclo profesional. Cuando ustedes les hablen de instrumento de recolección, les están diciendo, muéstreme el formato de lo que usted, de la encuesta. Muéstremelo bien organizado, totalmente ya, o sea, como si hoy fuera a decir, voy a hacer esta encuesta y la voy a aplicar y me voy a ir a la calle con este formato. Entonces, no es qué preguntas vas a hacer, sino cuál es el instrumento, desde cómo es el cabezote, cómo son las preguntas, cuáles son las opciones de respuesta. Claro, nosotros redactamos las preguntas y todo, pero no, o sea, como tú lo dices, o sea, no hicimos como el diseño como de, bueno, llevamos una hoja, si lo vamos a hacer presencial o si lo vamos a hacer por una si de pronto me faltó, exactamente, es el diseño del instrumento de recolección, el diseño, o sea, cómo queda, o sea, cómo visualmente es ese formato. Digamos, ¿y ese se anexa en apéndices o en anexos? Lo que yo te decía. Ok, ajá. Lo puedes anexar para tu documento final en los apéndices, queda perfecto. O bien organizado como imagen, como figura, como ilustración en la actividad, en la fase número 3. Ok. Y espérame, creo es que yo anoto las dudas. Pero no creo que por ahora solamente... sí, tengo otra duda. Nosotros, bueno, trabajamos en la parte administrativa enfocada en los inventarios de una empresa de publicidad, ¿sí? Entonces, en el primer objetivo específico que nosotros hicimos fue una DOFA. El segundo objetivo es pues el diseño o la mejora que pues queremos implementar en la empresa. Pero mi duda es, en el segundo objetivo específico, listo, nosotros anexamos o agregamos cómo vamos o qué es lo que le vamos a anexar o la mejora que le vamos a hacer a la empresa, pero tenemos que poner como tal datos de la empresa o solamente un ejemplo de cómo quedaría ese diseño. Un ejemplo de cómo queda ese diseño. Okay. O sea, vuelvo y te digo, tú en el primero ya hiciste todo el proceso de recolección, o sea, terminaste en DOFA ya con el diagnóstico y todo, que es lo que ya entregaron. Ahora nos vamos a esa propuesta. Tu propuesta como tal es el mejoramiento. ¿De qué? ¿De qué? ¿Me repites de qué es? De la parte administrativa en el área de inventarios. En el área de inventarios. Entonces, véndeme la propuesta. Y para vender la propuesta me tienes que, lógicamente,
mirar Pues demostrarte cómo va a quedar. cómo es, cómo queda, visualízala, haz un diseño, miremos una imagen, hasta dónde quieren llegar. Por ejemplo, hay unos que me decían, así estaba y así queda. Aquí Sí, está, esto era el antes y este es el después. Sí, entonces, pero entonces teníamos, te doy un ejemplo, teníamos un organigrama donde había aquí, ahora nuestra nueva estructura, este es el nuevo organigrama. Entonces, y entonces cada organigrama, entonces cada función, cada actividad, por decir algo. Bueno, le genera, esa empresa no tenía misión y visión, entonces ahora tenemos misión, visión, objetivos estratégicos, bueno, en fin, lo que tú vayas a hacer en mejora, o sea, y sobre todo en el tema de inventarios, así van a quedar las líneas, no sé, lo que ustedes... O sea, sí, el segundo específico se ha trazado sobre una herramienta ofimática, entonces para que tú sepas en realidad cómo va a quedar, entonces te hacemos como un ejemplo para que sepas en realidad cómo queda. Sí, okay. Exactamente. Vale, listo. Vale, profe, gracias. Bueno, grupo número 14. Grupo número 15. Grupo número 15. ¿Quién está el grupo número 15? Grupo número 15. Tengo inconvenientes con el grupo número 15 y creo que no ha venido nunca a un encuentro en línea. Es importante, por favor, Leal Osman, Marlene Daniela, León Robles, Angie Zuleima, Ortiz Londoño, Geraldine. Ustedes se preocupan mucho por las notas, por los 2, por los 3, y yo pues les digo, bueno, vienen las siguientes fases, valen mucho más y pues tienen tiempo de recuperarse. Pero también es muy difícil si ustedes no están, digamos, estamos en sintonía de este proceso. Este seminario no es que les exija mucho, sí, hay que hacer el trabajo de grado, hay que hacerlo, pero en términos de tiempo, pues no es que es una cosa como flexible, sobre todo para esos estudiantes que trabajan, que no están de pronto en la ciudad, que tengo estudiantes de Vélez, de Barranca, de Cúcuta, entonces es muy importante dejar muy claro que sí o sí en la presencia en la mensajería, en los encuentros en línea, pues se ve reflejada en el desarrollo de sus trabajos. Entonces, dejo muy claro que es muy importante esa consecución que ustedes estén presentando sus actividades, porque no hay manera que al final ustedes se vayan a recuperar si no han tenido de pronto un crecimiento con sus actividades, sobre todo que aquí en cada actividad van saliendo tantas observaciones que ustedes mismos se han dado cuenta y que sí o sí las necesitan, porque si no ese documento final pues no va a ser exitoso como lo que tenemos planeado. Grupo número 16. Grupo número 16. Y grupo número 17. Grupo número 16, grupo 17. Listo, muchachos. Los últimos grupos no son muy juiciosos, ya me estoy dando cuenta. Entonces, ya son las 8:07. Alcanzamos perfectamente entonces nuestra hora del encuentro. Compromisos, la próxima semana me dan la otra semana para terminar de calificar, porque pues esta fase sí es un poquito más compleja para calificar. Por favor, tengan en cuenta las observaciones de la fase 3. Estamos trabajando con la fase 5. Por favor, esa propuesta supremamente estructurada, profundizada, muy bien organizada. Por favor, que no les vaya a faltar absolutamente nada, que el presupuesto, que el cronograma y pues lógicamente muy bien sustentada, porque ese es como ese sello que ustedes le van a dar de tecnólogos a cada una de esas propuestas en su trabajo de grado. Por lo demás, estamos entonces pendientes en el tablero de anuncios para cualquier información adicional que vayamos a hacer y nos vemos entonces la próxima semana para otro encuentro en línea, ¿vale? Muy buena noche para todos. Profe. Señora. Profe, qué pena molestarla. Es que yo tengo una pregunta, pero no es nada referente al seminario. Lo que pasa es que con otra compañera, mi compañera Zaida Pimiento, y pues yo soy Yurley Torres del grupo 2, nosotras, la actividad, creo que la fase 0, nosotros no pudimos hacerla, porque nosotros pudimos ingresar a la plataforma el 16 de marzo y creo que el 15 se debía entregar, bueno, las actividades, hacer en el foro hacer un comentario, creo fue lo que leí. Entonces no sé qué se puede hacer ahí, la coordinación si nos pueda colaborar, es que pues
no hemos recibido, pues, ¿Me digamos, acuerdan de ese tema cuando estemos en el tema de sustentaciones de notas finales? Ay, ¿cómo hago para acordarme de ese tema? ¿Me acuerdas en el último encuentro en línea? Que ya tengo las notas definitivas, me acuerdas de ese arreglo, ¿vale? Ay, profe, sí, le agradezco porque es que nosotras estábamos preocupadas y pues por temas de trabajo no hemos podido acercarnos. Nos habían dicho que fuéramos... O sea, ustedes tienen todas las comunicaciones, creo que todas me las enviaron al correo electrónico de todos esos temas, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos todas las pruebas. No, entonces lo cuadramos en el último encuentro en línea, que ya es el de notas definitivas. Yo inmediatamente y de una vez vamos arreglando ahí la notica, ¿vale? Porque de igual manera ya esa es la última nota. Creo que no son sino como 3 niños, tres personas. Es otro compañero también, pero no recuerdo el nombre. Somos 3 que tuvimos inconvenientes, bueno, para la plataforma y toda esa cuestión. Bueno, profe, muchas gracias por su atención. Listo. Bueno, ok, quedamos ahí. Hasta ahí entonces. Muy buena noche para todos.